Boreal Televisión presenta. Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Buenas noches, amables televidentes. En la noche de hoy les saludamos desde aquí, desde Boreal TV, Canal 20 de Aster y Claro TV 76, en este su programa Realidad en Contexto, que se transmite desde aquí para todo el mundo, Suramérica, Centroamérica y todo Estados Unidos, además de que también se transmite a través de redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube. En la noche de hoy vamos a celebrar un programa interesante, solo que comenzará a partir del segundo bloque, porque en esta primera parte nosotros vamos a hacer la introducción con relación a un tema que tendrá que ver con el Código Procesal Penal, sobre todo en ese proceso penal, analizando los principios, analizando las 5 etapas de este Código Procesal Penal. Y vamos a tener acá, en el segundo bloque, un profesional de larga data, catedrático universitario, también profesor a través de otras situaciones que nosotros podemos dar fe, porque también tiene un instituto que representa y lo dirige y también invita a profesores. Él es profesor de la Universidad Tecnológica de Santiago, también de la Universidad Abierta para Adultos, solo que el nombre nos lo vamos a reservar para cuando él esté aquí, queriendo nosotros que ustedes se mantengan al tanto, dada que la ocasión de que este tema va a revestir mucha importancia. Él está a punto de llegar ya unos 3 o 4 minutos, pero nosotros hacemos la introducción diciéndole que desde el artículo 1 hasta el 28, el Código Procesal Penal habla de unos 28 principios. Principios que tienen que ver con el proceso en sí, porque en ese primer principio nos habla de la supremacía de la Constitución y en los demás principios del mismo Código Procesal Penal también nos habla del juez natural, nos habla de la imparcialidad, de la independencia. En el asunto de impartir justicia, nos habla también de la presunción de inocencia. Son temas que vamos a profundizar más adelante, pero en este momento lo vamos a ir mencionando. Vamos a hablar de la única persecución, de la formulación precisa de cargos. Vamos a hablar también de la no autoincriminación, de única persecución también, porque de la competencia, de si ha avanzado o no el Código Procesal Penal en estos últimos 20 años. Nosotros entendemos que sí, dado de que las agencias de investigaciones criminales en el proceso penal, como son la policía, también el Ministerio Público, han tenido avances significativos. Por el hecho de que antes, en el viejo Código Procesal, es decir, ese Código de Procedimiento Criminal de 1888, 84, 88, cuando una persona era detenida en algún cuartel de cualquier parte del país, cuando alguien decía tránquenlo, esa persona duraba tiempo. No se trataba de esa obligatoriedad que hay hoy de presentarlo obligatoriamente en un plazo de 48 horas, como habla la Constitución, porque el Código habla de 24 horas. Pero como el proceso es constitucionalizado, pues
toda persona privada de su libertad ha de ser presentada ante un juez para la solicitud por lo menos de su medida de coerción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ciertamente hemos tenido avance, porque se daban casos de personas que eran detenidas por simple sospecha, sin ni siquiera una denuncia, mucho menos un querellamiento. Y resultaba que pasaban semanas y de esa persona no se sabía, solo se sabía que estaba ahí, privada de su libertad, y quizá por algún ejercicio de alguna influencia política o de alguna amistad pudiera ser que lograra su libertad. Pero estaba cuestionado el hecho de cómo fue apresado, en la mayoría de los casos, sin ninguna orden de ninguna autoridad, solo por el hecho de que alguien dijo tránquenlo, sobre todo personas del área policial, así como de la misma Procuraduría Fiscal. Se daba hace un tiempo que un fiscal decía tránquenlo y también a cualquiera, un policía que estaba al servicio de ese fiscal, encerraba a cualquier persona en la carcelita del Palacio de Justicia. Y entonces la violación permanente a estos derechos individuales de las personas, a ese derecho sagrado de la libertad, era permanente. No queremos decir que estamos en una solución del caso, definitivamente, ¿no? Todavía hay que avanzar, pero sí se ha aprovechado, ha venido como un aprovechamiento favorable el hecho de que este código, a partir del 27 de septiembre del 2004, digamos estos últimos 20 años, ha tenido avance. Porque ahora se da que hay el ejercicio de medidas de coerción, de que una persona, si pasa de las 48 horas y resulta que no ha podido ser presentada ante un juez, necesariamente cuando ya se vaya a presentar, en virtud de las disposiciones del 284 del mismo Código Procesal Penal, van a tener que ponerlo en libertad, aunque sea con una libertad motivada, de manera pura y simple, porque eso implica que el hecho de las 48 horas son determinantes. También el hecho de que las personas eran privadas de su libertad sin ninguna orden ni ningún juez. Y luego se implementó la idea de, para todo, estar preparando de manera mecánica actas de delito flagrante, porque también el mismo código le da la facultad a una de las agencias de investigaciones criminales a que cuando se trate de casos en flagrante delito, pudiese la persona ser aprehendida. Y generalmente esto ha traído situaciones controversiales, puesto que los derechos de la persona, los derechos humanos, tienen en su gran medida que defender esos derechos personales e individuales como es la libertad. Derecho fundamental. El asunto del recurso de habeas corpus también antes se daba, pero muchas veces no se le oía, porque cuando una persona tenía que estar presentada ante un juez para que se le conozca su situación, y ya con el nuevo código, pero al inicio, generalmente se violaba constantemente esa parte. ¿Y qué pasaba? Que no le hacían caso. Pero sí, en los últimos tiempos, como estas autoridades de los últimos años han tenido que ver con ese avance y los procuradores que han velado porque se cumpla con esta parte, aunque en ocasiones se dice siempre que la política queda metiéndose, inmiscuyéndose en estos asuntos, es un poco difícil, es un poco cuesta arriba, porque también eso influye. Aquí los nombres son determinantes, la clase de donde venga la persona, el asunto de la desigualdad, porque bien la Constitución nos habla a nosotros de su artículo 39 del principio de igualdad ante las partes y ante la ley. Entonces, pero es que dentro de esos principios que tiene que ver con el Código Procesal Penal también,
necesariamente no se está cumpliendo en totalidad, pero hemos dicho de algunos avances. Porque el artículo 19, por ejemplo, le habla de la formulación precisa de cargo y somos de conocimiento que cuando un querellamiento o una denuncia no está revestida de esa formulación precisa de cargo de manera sustanciada, pues lo más normal es que ese caso, si no se queda en el camino, en el momento en que se esté instruyendo y que esté pasando por ese sedazo de depuración, lo más normal es que si llega a juicio de fondo exista alguna absolución, precisamente porque la oferta probatoria no ha sido contundente. Y como este es un código tipo que tiene que ver con una acusación en muchos países de Latinoamérica, tiene que ver con la recolección de pruebas. Y estamos diciendo estas cosas porque avance ha tenido. Por ejemplo, la ley 1015 también trajo algunos avances con relación a los plazos, porque se redujeron los plazos para el ejercicio de la vía recursiva. También se habla mucho de lo que tiene que ver con la extinción de la acción penal por prescripción del plazo. También dentro de los principios se habla del plazo razonable. Lo que hay que entender es que todo el mundo tiene derecho a una pronta justicia, porque también si comparamos el viejo código con el nuevo, era difícil. Los avances que este código ha tenido son asombrosos con relación a ese código de procedimiento criminal viejo, 1884. Entonces, estamos simplemente, amables televidentes, estableciendo algunos aspectos a simple vista, porque no estamos todavía introduciéndonos en el tema, digamos, en el fondo del tema, porque nuestro invitado, que ya vendrá para una segunda pausa, entonces será el que abordará con su condición de especialidad. Todos los que me conocen saben que quizás en el principio yo estaba involucrado en este tipo de procesos, pero han pasado muchos años y nos hemos inclinado en otras especialidades, pero como es el deber de todo comunicador también enfrentar la situación, estamos aquí diciéndole a ustedes que ha habido avance, de que ciertamente falta todavía, no del todo, puesto que todavía se están quebrantando algunos derechos personales de las personas, porque se requiere de un poquito de más cuidado. En el próximo bloque, entonces, entraremos con el tema en fondo. Una pausa, amables televidentes.